Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana para compartir con ustedes una reflexión que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 16 al 23. Quiero que me acompañen en el pasaje de esta palabra del Señor. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 16 hasta el 23. Nos dice la santa palabra de Dios. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Quiero que me acompañen orando para que el Espíritu Santo tome control de lo que vamos a hablar en esta mañana y pueda dirigir a cada uno de nosotros el mensaje que Dios quiere dirigirnos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera. Gracias por el nuevo día que nos das, gracias por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo, por la iglesia, Señor, que en su casa, Padre, adora, Padre, y todas las personas que están reunidos en el hogar escuchando este mensaje. Padre, habla conforme a la necesidad de cada uno y que te puedas glorificar por medio de la palabra que tu siervo expresa, Señor. Que tu Santo Espíritu me guíe, Padre, para decir únicamente lo que tú quieres decir a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Espero que estén bien en sus hogares, que podamos cumplir las restricciones que el Ministerio de Salud ha puesto y que podamos tener paciencia, sabiendo que todas estas cosas que se hacen es para el bienestar de nosotros y para el bienestar de la población. Como siempre, tenemos que compartir la palabra del Señor, pero también compartir con las personas que más necesitan. Si Dios nos da la oportunidad de poder ayudar a otros y estamos a la disposición de hacerlo, Dios nos va a bendecir por tal acción. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la oración y cómo oramos y qué es lo que quiere el Señor que digamos en nuestras oraciones, porque en los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos de orar, son tiempos de oración. Es tiempo de traer a Dios nuestras oraciones, pero ¿cómo se las vamos a traer y qué esperamos nosotros de nuestras oraciones? Es lo que vamos a analizar en este mensaje. El título del mensaje: orando y aceptando la voluntad de Dios. Orando y aceptando la voluntad de Dios. Es el título del mensaje de hoy. Orando y aceptando la voluntad de Dios. La oración es la vía por la cual nos comunicamos con nuestro Dios. Es el teléfono directo para llegar a nuestro Señor. Esa es la oración. Pero muchos de nosotros, creyentes, creemos que la oración es la vía rápida para conseguir lo que queremos conseguir de parte de Dios. Cuando oramos automáticamente, creemos que Dios nos va a responder específicamente, exactamente lo que le pedimos. Pero sabe, la Biblia dice que Dios quiere darnos siempre lo mejor.
El Señor quiere darnos lo mejor y con la más ferviente devoción de parte de nosotros hacia el Señor. Muchas veces oramos pensando que el Señor va a respondernos exactamente como nosotros queremos. Pero mire, quiero decirle que algunas veces Dios nos responde aún con su silencio. Aún con su silencio. Y tenemos que saber que esa es una respuesta de parte de Dios. Quizás no lo que queríamos, pero sí lo más conveniente para nosotros. Como hijos de Dios, debemos orar y saber que siempre Dios nos dará una respuesta. Siempre Dios contesta nuestras oraciones. Aunque muchas veces no comprendamos la respuesta del Señor, porque algunas veces las respuestas del Señor no están ligadas a lo que nosotros queríamos recibir, pero Dios está respondiendo. En la oración de David por su pequeño hijo que le dio Betsabé, pudo comprender que nuestras peticiones a Dios siempre son contestadas, y también comprendió que no todas las veces el resultado de nuestras oraciones son como nosotros quisiéramos. Hoy día muchos de nosotros tenemos necesidades que suplir. Estamos en un periodo en que oramos mucho porque es necesario orar, pero quizás no vemos la respuesta adecuada a nuestra oración, o pensamos nosotros que no vemos la respuesta adecuada a nuestra oración, pero Dios está contestando. Esas necesidades que nosotros le pedimos al Señor han sido puestas en sus manos, y como fieles creyentes en el Señor y como sus hijos, Dios dará respuesta a todas nuestras peticiones, aunque tal vez la respuesta que Dios nos dará no sea la que nosotros esperamos. El rey David tenía esto muy claro al implorar por la vida de su hijo. Después de haber sido amonestado por el profeta Natán y recibir de Dios el resultado de su juicio por la falta cometida, se humilló ante Dios y oró, esperando que Dios cambiara el resultado de su santo juicio. Y al final, Dios contestó la oración de David. Dios contestó la oración de David. Y él comprendió que Dios había dicho no a su petición. El problema para muchos de nosotros es que no queremos aceptar cuando Dios nos dice no. Cuando nuestra oración no es, la respuesta a nuestra oración no es de acuerdo a lo que nosotros estábamos esperando. Ese es el problema que muchos de nosotros los creyentes tenemos, y algunas veces nos enojamos con Dios. Nos enojamos con el Señor porque la respuesta que Dios nos dio no era la que nosotros esperábamos. En el mensaje de hoy anotaremos algunos aspectos que tenemos que tenerlos en cuenta cuando elevamos nuestras peticiones al Señor. Y quiero compartir con ustedes cuatro cosas necesarias y que debemos saber cuando oramos, especialmente en este tiempo, porque hay mucha gente, creyentes, que están desesperadas porque piensan que Dios no está escuchando sus oraciones, que Dios no le está escuchando. Dios nos está escuchando, Dios nos está viendo, porque somos su pueblo y Él lo ha prometido. Ha prometido escuchar nuestras oraciones, pero cómo nos contesta es lo que tenemos que tener presente, especialmente en estos días. El primer aspecto que quiero compartir con ustedes es que Dios es soberano y en su soberanía decide lo mejor para sus hijos. Dios es soberano y en su soberanía decide lo mejor para sus hijos. ¿Sabe? Tenemos que pensar que Dios es Dios y nosotros somos simplemente hombres, hijos de Dios acá en la tierra. Dios conoce mucho más allá de lo que nuestra finita mente puede conocer. Y Dios sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo mejor para nosotros. Mateo capítulo 7, el versículo 11, nuestro Señor Jesucristo expresa una gran verdad a sus discípulos y a nosotros en esta hora. San Mateo capítulo 7, el versículo 11 nos dice la palabra del Señor. Pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Qué bonita palabra. Leemos de nuevo el pasaje. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Sabe? Dios tiene la disposición de darnos a nosotros únicamente lo mejor. Únicamente lo mejor. Y quiere hacer de nuestra vida vida de creyentes felices. Algunas veces le pedimos a Dios algo y Él no nos lo da, es porque sabe que eso no es lo mejor para nosotros. Y algunas personas pudieran decir, bueno, pero lo que pasa es que yo estuve orando por una petición que sabía que eso era lo ideal para mi vida. ¿Sabe? Eso es lo que nosotros pensamos según nuestro ojo corto, nuestra visión corta. Pero Dios, que mira mucho más allá, sabe que quizás esa petición que le estábamos pidiendo, si Él nos las hubiera concedido, no sería lo mejor para nosotros. Así que cuando oramos, y somos hijos de Dios, somos personas que vivimos de acuerdo al control del Señor, tenemos que saber que Dios va a responder nuestra oración dándonos lo mejor para nosotros. Nuestro Señor Jesús nos enseña que nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas, dice el pasaje, cosas buenas. En Santiago capítulo 4, versículo 3, Santiago capítulo 4, versículo 3, espero que allí en sus casas ustedes también estén compartiendo con la familia y escudriñando la palabra de Dios junto con nosotros, porque no estamos en el templo, porque la situación nos ha hecho estar en nuestras casas, pero allí en nuestro hogar es un buen lugar para poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Santiago capítulo 4, el versículo 3, la palabra del Señor nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Quizás en esta época nosotros no estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites, pero quizás estamos elevando a Dios una oración que Él sabe que no es lo mejor para nosotros. Podemos pensar entonces, yendo nuevamente al pasaje que nos habla acerca de David, que David no estaba pidiendo algo bueno a Dios cuando rogó por la vida de su pequeño hijo. Por supuesto que no. David estaba pidiendo algo bueno. Estaba orando por la vida de su pequeño hijo. La oración de David fue una oración válida. Él oraba porque ese niño viviera. Sin embargo, la voluntad de Dios fue otra, y nosotros tenemos que saber aceptar la voluntad de Dios. No importa cuán válida sea nuestra oración y con cuánto fervor le imploremos a Dios, al final debemos aceptar la voluntad de Dios sobre nuestra petición, y eso lo tenemos que tener presente en estos días cuando oramos por nuestros enfermos, cuando oramos por la salud de alguien muy cercano a nosotros, que al final tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Al final tenemos que aceptar que Dios es soberano y tenemos que saber que Él siempre nos dará lo mejor. Él siempre nos dará lo mejor. Nosotros oramos en este tiempo al Señor para que permita que muchas de las personas que están en cuidados intensivos regresen, especialmente aquellos que no han hecho una decisión por Cristo. ¿Es esa una oración inválida? Yo podría decir que no, es una oración válida, pero la voluntad del Señor es la voluntad de Dios. Nosotros de todo corazón oramos para que Dios pueda darle oportunidad a mucha gente alrededor del mundo que no conoce a Jesús, que puedan tener la oportunidad de regresar y tener un encuentro con el Señor. Oramos por ello y debemos seguir orando por ello, pero al final tenemos que aceptar la voluntad de Dios en cuanto a la oración que nosotros le estamos haciendo. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor. En segundo lugar, debemos orar a nuestro Dios con fe,
venciendo los obstáculos de la incredulidad. Debemos orar con fe. Orar con fe. Mire, ¿cuándo David dejó de orar? David dejó de orar cuando el niño ya había muerto, cuando a Dios había dado la respuesta. David dejó de orar cuando ya el niño se había ido a los brazos de su creador. Allí dejó de orar porque Dios había dado una respuesta. Nosotros debemos seguir orando siempre por una petición que tenemos en nuestro corazón hasta que veamos la respuesta. Debemos orar a nuestro Dios con fe, venciendo la incredulidad. Mire, David estaba orando y el versículo 17 de 2 Samuel capítulo 12 nos dice: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantarse de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Qué querían hacer los ancianos? Querían decir: oye, David, has estado allí un tiempo, quizás llevaba 6 o 5 días, porque la Biblia dice que al séptimo día, o sea que ya llevaba David 7 días de estar ayunando y orando, fue cuando él se enteró que el niño había muerto. Así que quizás en el quinto o sexto día los ancianos fueron para animarle y para decirle a David: ya suspende la oración y ven y come, porque estaban preocupados por él. Pero David siguió orando. David tenía un objetivo. Hay mucha gente que nos dicen a nosotros: hey, no ores más, no pida más eso a Dios. ¿Se acuerdan aquel hombre que iba detrás de Jesús gritándole: Señor, sáname, Señor, sáname? Y los discípulos y otra gente le decían: hey, deja de estar molestando al maestro. Y que él insistía hasta que el Señor le escuchó y fue sano. ¿Sabe? Nosotros tenemos que, cuando hay una petición certera en nuestro corazón, debemos orar con fe hasta que Dios responda, hasta que Dios nos dé la respuesta, sea una respuesta como la que le dio David o sea una respuesta como la que nosotros esperamos. David tenía un objetivo claro: la vida de su hijo. Él sabía que al final Dios haría su voluntad. Santiago 1, capítulo 6 y 7, yéndonos nuevamente al Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabe? Algunos de nosotros el año pasado teníamos peticiones al Señor que dejamos en la mitad del camino. Creíamos que eran cosas buenas para nosotros y oramos y oramos y oramos al Señor, y de repente dejamos de orar, quizás porque no teníamos mucha fe. Pero la Biblia dice que cuando tenemos una oración válida a Dios, tenemos que insistir en ello. Tenemos que orar con fe, sabiendo que el Señor nos va a responder, sabiendo que el Señor va a darnos respuesta a la oración que nosotros le estamos pidiendo. David oró con fe, pero al final la respuesta de Dios no fue según lo esperado por él. Él oró con fe y dejó de orar cuando el Señor ya había dado respuesta a su oración. Nuestra oración debe dirigirse a Dios con la seguridad que obtendremos una respuesta. ¿Cuál será el resultado de la respuesta divina a nuestras oraciones? Depende únicamente de la voluntad de Él. Depende únicamente de la voluntad de nuestro Dios. Al final, ¿qué Él va a contestar? ¿Qué Él nos va a decir? ¿Cuál es la respuesta que Él va a dar a nosotros? En tercer lugar, o el tercer aspecto que quiero compartir con ustedes acerca de la oración, es que nuestro sometimiento a Dios en medio del pecado no determina una respuesta afirmativa. Algunas veces nosotros oramos al Señor en nuestros pecados. En nuestros pecados. Oramos al Señor y le pedimos al Señor cualquier cosa. Si seguimos andando en una vida alejada del Señor, no es seguro que esa oración nuestra
tenga respuesta. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la oración que el Señor escucha del pecador, de aquel que está desligado del Señor, la oración, la primera oración que Él escucha para dar respuesta a las oraciones que siguen, es la oración de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento. ¿Sabe? David se había arrepentido. El Salmo 51 nos muestra el arrepentimiento de David después de haber pecado con su relación con Betsabé. Y Dios, sin duda, escuchó la oración de David, pero no le dio la respuesta de acuerdo a lo que él quería, de acuerdo a lo que él quería. Sigamos. En el versículo 18 de 2 de Samuel 12, el versículo 18 nos dice: y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? El rey David ayunó y oró, pidiendo a Dios una súplica específica. Sin embargo, la respuesta de Dios no varió. Dio a David lo que de antemano había determinado hacer, según lo que había dicho por medio del profeta Natán. ¿Sabe? David había pecado y Dios le había enviado a decir por medio del profeta Natán que como resultado de este pecado que él había cometido, una de las consecuencias de sus pecados, porque tuvo varias consecuencias de haber pecado delante de Dios, es que su hijo, el pequeño niño que nacería de esa relación primera que tuvo con Betsabé, iba a morir. Iba a morir. A nosotros muchas veces nos pasa igual. A nosotros muchas veces nos pasa igual. ¿Sabe? Nosotros nos desviamos del camino del Señor. Cometemos faltas y oramos a Dios. ¿Sabe? Dios perdona nuestras faltas, tal como lo hizo con David. Pero debemos saber que la consecuencia del pecado queda. La consecuencia del pecado queda, ¿sabe? Dios nos dice que borrará nuestros pecados. Borrará nuestros pecados. Pero, ¿sabe? Mucho de lo que hemos sembrado a causa de ese pecado, por más que oremos al Señor, van a llegar a nuestras vidas, como llegó en la vida de David. Como llegó en la vida de David. Y vamos a tener que cargar con esa consecuencia. ¿Sabe? Mucha gente que cuando tienen una relación ilícita fuera del matrimonio, luego de tener un hijo fuera del matrimonio, tienen que cargar toda su vida con la mantención de ese niño. Es consecuencia del pecado. Tú no puedes desligarte de eso. Tú no puedes dejar el niño abandonado. Es tu hijo. Y vas a tener que cargar con la manutención de él hasta que él sea una persona mayor. Y vas a tener que tener una relación con esa persona fuera del matrimonio, aunque tu esposa no quiera, aunque tu familia estable no quiera, pero lo vas a tener que llevar. Y esto es parte de lo que hicimos. Oramos al Señor y Él no nos va a decir, bueno, abandona al niño y rehace tu vida. No, tenemos que afrontar las consecuencias de una decisión que hemos tomado anteriormente. David es un ejemplo claro de esto en cuanto a su oración y la respuesta que Dios dio a su oración. En cuarto lugar, debemos estar dispuestos a aceptar la respuesta de Dios a nuestras oraciones, cualquiera que sea. Debemos estar dispuestos a aceptar la respuesta de nuestro Señor, cualquiera que sea esa respuesta.
¿Sabe? Del versículo 19 en adelante nos habla de cómo David aceptó la respuesta de Dios a su petición. El versículo 19 nos dice: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mire, la actitud del rey David es distinta a muchos creyentes de nuestros días. Dios no le dio a David la respuesta que él esperaba. ¿Pero qué hizo David? Se enojó. Dijo: no quiero saber más de Dios, como hacemos muchos de nosotros en nuestras iglesias, cuando pensamos que quizás Dios no ha sido justo con nosotros porque no ha dado respuesta a una oración tal cual nosotros queremos. Nos vamos de la iglesia, nos enojamos con nuestros hermanos, nos enojamos con Dios. ¿Hizo eso David? No. Mire lo que hizo David. En el versículo 20 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Dio gracias al Señor por la respuesta. ¿Cuántos de nosotros damos gracias al Señor cuando pedimos al Señor para que nos cancele una deuda y no es posible? ¿O cuánto damos gracias al Señor cuando pedimos por un ser querido y al final Dios se lleva en sus brazos a ese ser querido? La Biblia dice que, al igual que David, esa debe ser nuestra actitud delante del Señor. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios a las peticiones que le hemos hecho, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Dice la Biblia que David adoró a Dios, dio gracias y continuó con su vida. No le dolía que el niño había muerto, por supuesto que le dolía. Por supuesto que estaba dolido. Pero como hijo fiel de Dios, con un corazón tal como el Señor esperaba, aceptó la voluntad de su amado Padre. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros hoy día. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer hoy día en medio de la crisis que estamos viviendo hoy. Algunas veces no comprendemos por qué Dios nos responde de esa manera, pero es la respuesta del Señor a nuestras peticiones. David comprendió, y aunque le dolía profundamente en su corazón lo que Dios había determinado hacer con respecto a su petición, como humanos, al igual que David, muchas veces nos duele no recibir la respuesta adecuada según nuestro propio proceder, según lo que pensamos nosotros de parte de Dios. Pero debemos recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios espera lo mejor para nosotros. David comprendió que su hijo estaba en los brazos de su Creador. Cuando, como humanos, al igual que el rey David, la respuesta a esa oración específica que esperaríamos sería sin duda de que el niño no hubiera muerto, de que el niño viviera. Pero la respuesta de parte de Dios a la oración de David fue otra. La voluntad de Dios fue otra. El rey David lo comprendió y entendió la voluntad de Dios. En ninguno de los escritos que encontramos en la Biblia acerca de David vemos un reclamo a Dios por no haber respondido de acuerdo a lo que él quería. Aceptó que Dios es soberano
y dueño de nuestras vidas. Y determina al final qué hacer con nosotros. Él determina al final su voluntad. Determina al final qué hacer con nuestras peticiones. Muchas personas hoy día no han permanecido en los caminos del Señor porque se han resentido con Dios. Algunos de ellos no han aceptado que Dios no haya contestado una oración específica, no le haya dado una respuesta de acuerdo a lo que ellos esperaban, y se han resentido con el Señor. Tenemos que saber, como nos dice Eclesiastés 5:2, que Dios está en el cielo y nosotros estamos acá en la tierra. Dios está en el cielo y nosotros acá en la tierra. Y como dice Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios, Él quiere lo mejor para nosotros, como nos lo dice San Mateo 7:11. No dudemos cuando tengamos en nuestra mano la respuesta de Dios a nuestras peticiones, que esa es la mejor respuesta. La mejor respuesta para nuestras vidas. No dudemos en ningún momento que somos hijos de Dios y como hijos de Dios Él quiere lo mejor para nosotros. No dudemos que cuando oramos Él dará la mejor respuesta a nuestra petición. Para concluir, Dios escucha todas las peticiones que sus hijos elevan. Si usted es hijo de Dios, no tenga duda que Dios escucha su petición, que Dios está escuchando la petición que usted le está diciendo, que le está poniendo en este tiempo de crisis, que usted le está elevando en este tiempo de crisis. Algunas veces pensamos que cuando no hay respuesta a nuestras peticiones es que Dios no ha contestado. Puede ser que el silencio divino ya está dando respuesta a nuestra petición. Otras veces queremos forzar la respuesta de Dios a nuestras peticiones. ¿Sabe? El apóstol Pablo oró, dice la Biblia, 3 veces oró para que Dios le quitara un mal que él tenía. Y al final, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Dejó de orar porque la respuesta de Dios no hizo nada. Dios le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque Pablo había repetido y repetido su oración. Sabía que Dios, comprendió que Dios no le iba a dar respuesta. Muchas veces cuando no vemos la respuesta a nuestra oración, puede ser que esa sea la respuesta del Señor. El Señor no quiere que sigamos orando por lo que estamos orando, porque tal vez Él quiere hacer en nosotros algo mejor y tenemos que estar seguros de ello. Tenemos que estar seguros que Dios va a hacer lo mejor en nuestra vida. Otras veces queremos forzar la respuesta de Dios a nuestras peticiones, trayendo a nuestras vidas lo que creemos es la solución a nuestro pedido a Dios. ¿Sabe? ¿Recuerdan a Saúl, el primer rey de Israel? En una ocasión iba hacia la guerra y necesitaba que Samuel elevara una oración a Dios para que Dios le declarara cómo iba a ser el resultado de esa guerra. Y como Samuel se tardó, Saúl, él mismo hizo las veces del sacerdote. No esperó en Dios. El resultado al final fue que Dios lo desechó. ¿Saben? Nosotros tenemos que esperar la respuesta del Señor. Y si vemos que nuestra oración no tiene respuesta, tenemos que pensar que tal vez esa es la respuesta que Dios está dando a nuestra oración. Nos está diciendo que Él no desea que hablemos más del tema. Nos está diciendo que Él tiene algo mejor para nosotros. Él tiene algo mejor para nosotros. Algunas veces nosotros queremos forzar la respuesta de Dios a nuestras peticiones.
trayendo a nuestra vida lo que creemos es la solución a nuestro pedido a Dios. Sin embargo, en algunas ocasiones, la respuesta a nuestras peticiones de parte de Dios es que nos quedemos quietos, como lo expresa Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios muchas veces nos dice únicamente, quédate quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Otros creyentes creen que Dios tiene un compromiso con ellos de resolver cualquier situación que se les presente en la vida. Muchos les exigen a Dios en sus oraciones. Yo he oído oraciones de mucha gente que dice, Dios te exijo, Dios te reclamo, Dios, muchas de estas expresiones terribles, como si Dios fuera nuestro mandadero, como si nosotros tenemos allí un empleado, que cuando hay algo que no está bien en nuestra vida, queremos que nos lo resuelva de inmediato. Tenemos que pensar que Dios es Dios y nosotros somos sus hijos. Como sus hijos, tenemos que acatar su voluntad. No tenemos nada que exigir al Señor. En su voluntad, Él dará respuesta a nuestras peticiones. Al orar a Dios, debemos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, tal cual lo anuncia David en su oración en el Salmos 51, el versículo 17. Estamos viviendo días difíciles, dada la pandemia que afecta al mundo. Muchos de nosotros hemos elevado nuestra oración a Dios por una petición específica. Debemos tener fe que Dios responderá. De hecho, Él va a responder. Tal vez su respuesta no vaya de acorde a lo que esperamos. Ten presente que esa es la respuesta de Dios a tu petición y hemos de aceptarla con humildad. Como hijos de Dios, Él espera lo mejor para nosotros. Él espera lo mejor para ti. No dejes de orar. Sigue orando. Sigue orando. Dios te dará, de acuerdo a tu petición, lo mejor para tu vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias por la oportunidad que me ha dado de poder comunicarme con mis hermanos y expresarle tu palabra. Permita que esta palabra lleve aliento, Padre, lleve claridad, Señor, y pueda disolver cualquier duda de que algún hermano tenga, Señor, y le pueda traer paz. Gracias por ser fieles con nosotros, por ayudarnos en este tiempo de pandemia a esperar en ti. Te pedimos, Padre, por el cuerpo médico, por las personas que están en los hospitales, por los bomberos, por los policías, por todas las personas que trabajan, Señor, y que están expuestos a este virus, para que usted los guarde. Te pedimos por nuestros vecinos necesitados, Padre Celestial, por aquellos que han perdido sus trabajos, Padre, y que dependen únicamente de la ayuda gubernamental para que esta ayuda llegue. Ayúdanos a nosotros a ser fiel. Provee los recursos necesarios, Señor, para que como iglesia también podamos ayudar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes en este día. Esperamos vernos pronto como cuerpo de Cristo y les animo para seguir orando al Señor y para seguir llenando su vida con la palabra de Dios. Dios le bendiga. Saludos a todos.